Buenos días amigos, aquí Radio Libertad Constituyente, les habla Juanjo Charro. Hoy es sábado 3 de junio de 2017 y vamos a emitir el programa de Piensa y Verás de respuestas a las preguntas de los oyentes que publicaremos hoy. Me acompaña en el estudio de Somos Aguas Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio. Sí, estoy esperando contestar a qué preguntas empezamos hoy. Pues hoy empezamos con un correo electrónico de 7 de abril de 2017 que hace Ricardo G. Buenos días, maestro. En esta radio se ha analizado en unas cuantas ocasiones el proceso de paz en Colombia entre el gobierno de Santos y los terroristas de las FARC. Antes de nada, como vasco, quiero dejar clara mi postura respecto de ETA. Si con la dictadura de Franco podía haber justificación en sus atentados, en la llamada transición y la posterior partitocracia de ninguna manera. Mañana, 8 de abril, será un día histórico. La banda terrorista, ETA, se va a declarar organización desarmada. Vamos, que va a entregar todas las armas. En este programa se ha analizado un proceso de paz a 10.000 kilómetros de nosotros. Y del proceso de paz en nuestro país, salvo que me haya perdido algún programa, ni un solo segundo. Mi pregunta es, ¿qué opina del proceso de paz en nuestro país? Muchas gracias, don Antonio. ¿Cuál es nuestro país? No lo dice por aquí, se supone que será España. Pues no contesto. Otra pregunta. Es que, de verdad, voy a poner disciplina. No voy a contestar ahora a nadie que me haga más de una pregunta. Y segundo, tampoco voy a contestar a personas que no sepan escribir con claridad qué es lo que preguntan. Yo no sé nuestro país si es Colombia o España, porque no sé si se está refiriendo a la FARC o a ETA. Como no lo sé, no respondo. Otra pregunta. Bueno, pues vamos a leer la siguiente, que es del día 7 de abril también, y la hace José Pujante. ¿Pujalde? Pujante. Ah, Pujante. Buen día, don Antonio. Los temas que atañen a la familia es preferible que se decida el camino en familia. Los temas del pueblo deberían decidirlos los habitantes del pueblo. Los de la región o comunidad lo mismo. Los murcianos, andaluces, podemos opinar sobre cuestiones catalanas, pero son ellos los que deben decidir su futuro. El resto solo debe aprobar o no las condiciones de unión o separación que deban tenerse en cuenta. Gracias por desenmascarar a los usurpadores, tergiversadores de la llamada transición española. Un abrazo. Sí, estoy muy satisfecho de que crea que estoy quitando la máscara de los enmascarados. Pero su pregunta, o vuelvo a no entender nada, pero esta vez creo que sí. Creo que lo que me está diciendo es, primero, que los asuntos de un pueblo debe decidirlos el pueblo. De una provincia, una región, una comunidad, la región. Y los asuntos que cada uno tiene que decidir sus asuntos. ¿Y dónde se olvida usted? ¿Dónde está entonces, como usted o tú, dónde está entonces la unidad del conjunto? Porque se dice que los asuntos del pueblo los decide el pueblo. ¿Y dónde está la separación en asuntos del pueblo? Por ejemplo, si una carretera pasa por un pueblo, los asuntos del pueblo, ¿es el ayuntamiento del pueblo el que decide los asuntos de esa carretera? ¿O habrá que ver por todo qué cantidad de pueblos, regiones y naciones pasa esa carretera? ¿O tren? No, lo que dice no tiene sentido. Los asuntos decidibles, aquellos asuntos que sean decidibles por la voluntad de los individuos, tienen que ser decididos por el conjunto unitario al que se extienda o relativo al asunto de que se trate. Si un asunto afecta solamente a una provincia, pues muy bien que lo decidan las instituciones provinciales y si es necesario una consulta provincial.
Pero en una nación, el primer asunto es la nación. ¿Quién decide los asuntos de una nación? Los catalanes, con el arreglo a la nación catalana, y los andaluces, la nación andaluza, y los valencianos, la valenciana, y Castilla, la nación castellana, ¿verdad? Pero ¿a dónde vamos a llegar? Las cuestiones no se deciden nada más que por el conjunto unitario de las personas afectadas que viven dentro de una población completa, un país completo, una nación completa. No, los asuntos de Cataluña no se pueden decidir solo por los catalanes, porque faltaría, si fuera solo, se habría dividido en varios trozos la unidad de la población y del territorio. ¿Dónde está ese derecho de autodeterminación? ¿Por qué se emplea la palabra decidir, una invención de Pablo Iglesias, un ignorante semejante? Derecho a decidir. ¿Qué significa derecho a decidir para no decir derecho de autodeterminación? ¿Es que los pueblos tienen derecho de autodeterminación? Ah, muy bien. Pues venga, Cataluña, derecho de autodeterminación, no. Y luego está Tortosa y Reus. Sí, o Prat de Llobregat. Entonces, los que decidan el pueblo cada uno, eso es interminable. No, señor. Yo creo, no es que yo crea, las naciones por algo son naciones. Por algo la autodeterminación quedó confinada exclusivamente a los pueblos coloniales. Pero el derecho a decidir no existe en el derecho público, ni en ningún derecho constitucional. El derecho a decidir es un concepto que está exclusivamente limitado al ámbito del derecho canónico, a la Iglesia, y procede del derecho romano, y de ahí pasó al derecho canónico. No tiene nada que ver con el derecho político. El derecho a decidir, sí, de los derechos individuales, el derecho de propiedad, o el derecho de préstamo, pues concede unas facultades que se pueden llamar derecho a decidir sobre esas facultades. ¿Y qué? Esos son conceptos subjetivos, individuales, pero no, me está hablando por un concepto político, y un concepto político quiere decir un concepto que afecta a todo el sujeto político. ¿Es que el sujeto político de España está dividido en cada territorio por los habitantes de ese territorio? No, de ninguna manera. No, derecho a decidir no existe. Es una palabra inventada para no decir derecho de autodeterminación. Y como no es una cuestión decidible, del mismo modo que no es decidible hacer una consulta popular, un referéndum a los españoles, a todos los españoles, para decir en un referéndum que la pregunta sea ¿existe o no existe Dios? Y los españoles van a las urnas para votar, unos que sí existen y otros que no, ¿verdad? ¿Eso es una cuestión decidible? ¿Eso depende de la voluntad de los españoles? ¿De qué? ¿De su sentimiento religioso? ¿De su inteligencia? ¿De qué? ¡Qué ignorancia tan grande cuando hablan de derecho a decidir! ¡Qué vergüenza! Derecho a decidir. ¿Que España es una nación? Ah, derecho a decidir Cataluña. Fuera de España. Pues están equivocados en España todos, incluidos todos los periódicos, incluido el gobierno español de Rajoy. Todos los gobiernos, todas las opiniones públicas, lo que se puede leer es una ignominia. No hay una sola publicación que diga la verdad sobre esta cuestión. Porque todos, ¿qué es lo que dicen? No, los catalanes separatistas dicen, el derecho a decidir es un derecho democrático, que pertenece a los catalanes, nada más, son ellos, es un asunto de ellos que lo deciden porque eso es la democracia. A eso le responden todo el resto de España. De ninguna manera. El derecho a decidir de Cataluña le corresponde a todo el pueblo español entero. Si todo el pueblo español entero decide que sí, Cataluña que se separe. No, señor, mentira. El derecho español no tiene facultad, ni potestad alguna, ni derecho alguno a decidir nada. Ni respecto a Cataluña, ni Canarias, ni Vizcaya, ni Baleares, ni Valencia, nada, ni Galicia. Porque no es una cuestión decidible, porque no depende de la voluntad subjetiva, ni de la voluntad objetiva. Es un hecho determinado por la historia.
Y solamente la historia, como hecho, puede destruir, deshacer, mutilar o modificar ese hecho histórico que se llama nación. Están equivocados. El concepto de nación, que repiten todos como papagayos, procede de Ortega y Gasset, que en la España invertebrada dijo que la culpa de la separación de los catalanes o del deseo de separarse no estaba en Cataluña, que estaba en el resto de España, en nosotros, porque somos individualistas. Y como somos individualistas, si no hay un proyecto común imperial que nos una a todos detrás de ese proyecto, pues hay separatismo. Pues no, señor Ortega, usted de eso no sabía nada, ni había estudiado nada. Usted copió y no entendió a Renan. De ahí procede su conocimiento, a pesar de que usted conocía perfectamente el alemán, no estudió ni leyó nunca a Herder, que es el creador del concepto de nación. Subjetivo, sí. Es un idealismo. Ninguna persona en política realista puede sostener semejante brutalidad. No, le contesto a usted, si me está diciendo que cada uno responde de su asunto, del ámbito territorial o espacial de a donde llegan su asunto, está equivocado. España es una unidad. Una unidad territorial, una unidad de habitantes. Y esa unidad ha venido determinada por la historia. Y eso no depende de la voluntad de los españoles. Por eso me niego rotundamente. No es que yo me niegue, afirmo que todos están equivocados, que dicen tonterías. Que los catalanes se quieran o digan o pretendan o hagan parecer que se quieren separar para sacarnos más dinero al resto de los españoles, bueno, pase. Pero que digan o alguien se invente derecho a decidir, procedente del derecho canónico. Sí, eso nació de la pretensión de dos tutores de quién tenía que decidir sobre el porvenir de su pupilo. Si uno o los dos. Y una sentencia decidió que los dos. Porque lo que a todos atañe, todos deben decidir. En virtud de ese adagio latino, se consagró el derecho de decidir primero en el Código de Justiniano y después en el derecho canónico. Punto y basta. Derecho a decidir es un asunto eclesiástico. No pertenece al reino temporal de las naciones, sino al espiritual de la Iglesia. Si deben decidir los asuntos eclesiásticos el colegio de todos los obispos o decide el Papa. Ese es el derecho a decidir. Ignorantes. Otra pregunta. La siguiente pregunta la vamos a escuchar, es del 19 de mayo de 2017. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Ortiz y la pregunta que le quería hacer a don Antonio es la siguiente. No sé si don Antonio conoce a Stefan Zweig, escritor del libro Momentos Estelares de la Humanidad. Si lo ha hecho, me gustaría comentarle qué le parece el relato que cuenta sobre Cicerón tras la muerte tras el asesinato de César, y cómo Octavio, Antonio y Lépido traicionan a Cicerón y entre ellos se reparten el Imperio Romano. No sé, me ha recordado un poco a lo que fue la transición y la traición de los partidos políticos a don Antonio. Me gustaría saber qué es lo que opina sobre esto. Un saludo y muchas gracias. ¿Puedo responder? Bien. Gracias por la pregunta, es muy culta. No solo porque hay que conocer bien la historia, sino conocer también las causas y la muerte horrible de Cicerón. Cicerón estaba en su tierra, en su agrícola, en sus posesiones, en Túculo, y allí fue detenido por orden de Marco Antonio. Y había un verdadero odio de la familia de Marco Antonio contra Cicerón, aunque se le culpaba también de haber conspirado por la muerte de Julio César. Fue horrible. Su muerte le arrancaron los ojos, la lengua, es espeluznante.
Pero en cambio de ahí no salió el reparto de Oriente y Occidente. Eso fue posterior y no fue Lépido. Lépido tuvo una importancia clave. Pero ese no fue el motivo de la disputa definitiva que ocasionó el destino distinto, los destinos distintos de Occidente y Oriente, la disputa definitiva entre Marco Antonio y Octavio, el joven Octavio. Hubo muchas vicisitudes en esa divergencia y no se puede reducir de ninguna manera al asesinato de Cicerón. Le felicito por hacer esa pregunta, pero yo no veo que tenga relación alguna con la transición. Es verdad que yo fui difamado y se puede sostener que al eliminarme prácticamente de la escena pública, mi difamación equivale al asesinato. Pero yo tuve un papel mucho más central políticamente que el de Cicerón. Yo era el principal centro de referencia de la oposición a Franco y de la definición del porvenir inmediato de España. Claro que yo no era solo. Yo era el que había aglutinado alrededor de mi acción política a todos los partidos, primero de la Junta Democrática, luego de la Platajunta, todos, incluidos también los partidos que había de regiones particulares como Cataluña o el País Vasco. Y fue la difamación del PSOE contra mi persona, una difamación absurda, que simplemente que hoy una persona de sentido común no. Un niño, a partir de los 10 años, sabe ya que la difamación mía fue una mentira absoluta. Por eso equivale a un asesinato. Era suprimir a la ruptura democrática del único portavoz, el único pensador político que sabía lo que quería para el futuro de España. La libertad política colectiva de los españoles. No la libertad de los oligarcas, sucesores de Franco, procedentes unos del propio franquismo, otros de la oposición clandestina a Franco. Eso no es comparable de ninguna manera con el asesinato de Cicerón, quien no tuvo ese papel. Era un gran orador, tuvo una enemistad, se opuso a la enemistad con la Casa Julia, pero sobre todo fue se dice también la influencia de la mujer, las mujeres de Marco Antonio, la que tomó los celos, pero todo esto, yo la verdad, hace mucho tiempo que lo estudié, no estoy en condiciones de recordar los detalles. Lo que sí es que yo no me veo ningún paralelismo con Cicerón. La difamación mía fue un asesinato político, eso es evidente, porque no pude responder, me dejaron mudo ante la prensa y ante los tribunales, no me admitieron nada. Era apartarme radicalmente de la acción política. Y pudieron hacer sin mí lo que deseaban, pactar entre ellos la oligarquía, el consenso, la monstruosidad del consenso, el reparto del botín, toda la fuente y la causa de la corrupción futura de todo el sistema político, del régimen político español. Todo arranca de la supresión radical de la ruptura democrática, de toda posibilidad de ruptura con el régimen de Franco, que es lo que yo representaba y sigo representando. Venga, otra pregunta. La siguiente pregunta la vamos a leer, es también del día 7 de abril y la hace Emilio Nicolás. Buenos días, compartimos mesa el día después de su conferencia en Murcia. Allí hablamos de la sanidad y su posible implementación en una constitución de una democracia formal como derecho a la sanidad de todo ciudadano de la República. ¿Puede desarrollar y profundizar en el tema? Disculpe que toque un asunto que roza la ideología, pero me apasiona ver cómo podría encajar esto en un artículo bien sencillo y limpio que permitiera margen a la jugada ideológica liberal o colectivista. Quizás con un ejemplo de posible regla de juego y jugada ideológica pudiera entenderlo mejor. Como siempre, muchísimas gracias de corazón por su generosidad y su lucha constantes. Un saludo. Bien, querido amigo de Murcia, la sanidad es un aspecto
dentro del amplísimo sector que se llama administración pública, normalmente del Estado, no de la autonomía. La sanidad es un asunto común de los españoles. No puede haber una sanidad distinta ni en cantidad ni en calidad en una región de otra. La sanidad es un asunto común e indivisible. Primer punto. Segundo, ¿qué quiere decir regular la sanidad en un artículo de la Constitución? Pues que bastaría una referencia simple y sencilla a la sanidad pública para tener consagrado el derecho a ser asistido por un servicio público, llámese como se llame, que atendiera a la salud de los españoles. Otra cosa muy diferente sería quién se puede acoger a ese derecho gratuito o muy modesto en el gasto. Todo el que habita en España, todos los extranjeros que no tengan residencia, que no tengan nacionalidad española, solamente aquellos que vengan expresamente para curarse en España. Son tantísimos los problemas que afectan a los beneficios de la sanidad pública que es imposible, en un solo artículo y sencillo, como me preguntas, establecer de una vez por todas, como regla de juego, el derecho gratuito a la sanidad pública. Eso es imposible. Por esa razón, la sanidad pública pertenece a la jugada, a la extensión que el gobierno le quede en cada momento. Y nadie, no tiene por qué, tenemos que coartar la libertad de ninguna generaciones futuras. Si tienen que recortar porque no pueden, los servicios que se hayan extendido, por ejemplo, a todos los extranjeros, a todo el que venga a España. Todo eso es que cree que eso puede discutirse en una constitución de ninguna manera. Eso son jugadas y no reglas de juego. Otro asunto. Vamos a hacer una pausa y volvemos en unos instantes. Queridos oyentes, además de nuestro buzón @diariorc.com, ahora podéis hacernos llegar vuestras preguntas para Antonio García Trevijano enviando un mensaje de voz a nuestro WhatsApp en el número 605 02 3473. Repetimos, 605 02 3473. Es importante que seáis breves y concisos para poder atender todas vuestras preguntas. Utilizad esta vía solo para mensajes de audio, puesto que ni texto ni vídeos serán atendidos. Ya estamos aquí de nuevo, amigos. La siguiente pregunta la vamos a escuchar, es del día 19 de mayo de 2017. Buenas noches. Mi nombre es Carlos Espadas Albiol. Por Periscope, el profesor Franceschi me podrá conocer como Carolo Gladios. Lo estoy viendo en el vídeo que está acompañando al señor Antonio García Trevijano y otros invitados, señor Papí y el profesor Centeno, y el amigo que está a la izquierda del señor Trevijano, que creo que es venezolano también, pero no recuerdo su nombre. Quiero mandarle un gran abrazo a Alberto Franceschi, profesor, desde aquí, desde Madrid. Me alegro muchísimo que esté en tan buena compañía y ojalá pueda regresarse a Venezuela con las buenas nuevas y los argumentos y las armas de cultura y de esa democracia representativa y de libertad colectiva que tanto bien nos puede hacer en un futuro en nuestra querida Venezuela. Un abrazo, ojalá pueda servirle de algo acá en Madrid. Estoy a la orden por este mismo medio. El 609-182-701 es mi móvil.
Y una vez más, un gran saludo, también mi respeto y mi consideración al señor Trevijano, que lo considero un iluminado para nuestra época. Saludos, gracias. Muchas gracias, Carlos Espada. Muy agradecido a sus palabras, pero no me considero yo un iluminado, porque la palabra iluminado en España, no tal vez en Venezuela, de donde usted tiene un significado demasiado ajeno a la realidad. Un iluminado es una persona que tiene una inspiración mística o religiosa que no proviene del estudio ni de la influencia de las realidades externas a su alma, sino de su propio interior. Yo no soy un iluminado, soy un científico de la política, y como eso no está acostumbrado la humanidad, porque tal vez antes que yo nadie había intentado dedicarse a la acción política práctica, realista, pero de un modo científico, de tal manera que se excluye de la acción todo aquello que no procede directamente de los hechos y se rechaza lo que provienen de las ideas. Es por eso que usted me llama iluminado. No lo soy, ni deseo serlo, pero en cambio estoy muy agradecido a que tantísimos venezolanos como usted, en esta hora de tristeza, angustia para su porvenir, no es solo usted, sino todos los que llaman, y son centenares, no, miles, que esperan milagros de mi palabra o de mi consejo. Naturalmente que estoy a vuestro lado, naturalmente que el exdiputado de Venezuela, don Alberto Franceschi, está a mi lado, ha venido a verme, se lleva mis libros, va directamente imbuido de la estrategia y la táctica dictada por la libertad política colectiva. Y ya gracias a nosotros, en estos días de su querido país, de Venezuela, en estos días ha habido ya un cambio notable en la dirección política de los acontecimientos. Y ese cambio no es ajeno. La presencia en España a mi lado de vuestro dirigente político democrático, Alberto Franceschi. Porque hasta ahora, hasta que él llegó, la voz dominante en la oposición al régimen chavista era elecciones, elecciones, elecciones. Todo era pedir elecciones. Es decir, y repetir lo mismo que pasó en España, el horror. Convocar en una dictadura elecciones. ¿Para qué? Para que no haya libertades. Pero ¿cómo puede convocarse elecciones si aún no hay libertad política? Sin libertades, convocar elecciones, eso es una llamada de apoyo a la dictadura. Aunque estén en la cárcel quien lo haga, aunque se llame Leopoldo, aunque se llame Capriles, aunque se llame Corina, no se pueden pedir de ninguna manera elecciones en un momento en que el pueblo venezolano está esperando, ansioso en la calle, queriendo ganar su libertad. Elecciones. Vaya manera de interrumpir el proceso de la libertad. Es la libertad el proceso que debe guiar hacia una nueva constitución. Nada de contar con las instituciones chavistas que han conducido a lo que hay. No, la libertad política colectiva es lo que están aprendiendo hoy, a mi lado, los dirigentes futuros de Venezuela. Libertad política colectiva. Un concepto político que nadie utiliza, que lo utilizó hace muchos años, siglos, los vencedores de la guerra de independencia de Estados Unidos contra Inglaterra, contra el Reino Unido. Ahí sí hubo una libertad política colectiva que triunfó. Pero en toda Europa, en todas las revoluciones, no fueron hechas nunca en nombre de la libertad política colectiva, sino en nombre de una libertad parcial, de una parte de las libertades, no de todo un pueblo. Y Venezuela hoy ha aprendido la lección. Y qué satisfacción, qué alegría para mí es ver hoy cómo en las calles de Caracas
se oye el grito de libertad política colectiva y el grito de repúblico, no republicano. Republicano es un concepto pasivo de indiferencia hacia la forma del Estado. En España, republicano, todo, si eso no compromete nada, pero de hecho monárquicos. En cambio, un repúblico no. El repúblico es un elemento activo que quiere seguir un tercio de la población, que es la que siempre conquista la libertad política colectiva. Esos son repúblicos que siguen una dirección, que no aceptan pasivamente el sistema que hay, llamándose republicanos dentro de un régimen monárquico o de un régimen de oligarquía política. Esos no son republicanos, aunque vivan en una república, de forma. Es el repúblico el único que es consciente de en qué consiste la libertad política colectiva como fundamento último, como el fundamento último de las libertades individuales, de las garantías, de la democracia. Gracias, amigo, compañero venezolano, gracias por apoyar a vuestros dirigentes más sabios, más serenos, que en estos momentos de incertidumbre ven la luz que les guía, y es conquistar pacíficamente la libertad política colectiva, y mientras tanto rechazar toda posibilidad de elecciones, que no tiene más que un solo objetivo: paralizar y hacer retroceder el proceso constituyente de un nuevo periodo de libertad para Venezuela. Gracias, amigo, ánimo, y apoya a tus dirigentes actuales hacia la libertad política colectiva, a los repúblicos de Venezuela. Republicanos son todos, republicano no es nada, es haber nacido en una república, eso es republicano. Repúblico es el que la sostiene, el que sabe lo que es, el que sabe los peligros que la acechan, el que se adelanta a los peligros para evitar los decaimientos de las repúblicas, las corrupciones y las oligarquías. Otro tema, otra pregunta. La siguiente la vamos a leer, es también del día 7 de abril y la hace Daniel Ramos. Estimado don Antonio, le escribo desde Tarrasa. Ante todo, quisiera expresarle mi agradecimiento por todo el trabajo que está realizando para enseñarnos. Es sabido que en los grandes procesos de cambio y crisis de las naciones siempre intervienen terceras potencias apoyando posturas determinadas con donaciones, sobornos, propaganda, armamento, etc. Cuando en España, en plena crisis del sistema y por lo tanto en un momento de debilidad, se puede abrir un periodo de libertad constituyente, ¿cuál cree que puede ser el papel de las terceras potencias? ¿Hasta qué punto pueden tener fuerza para apoyar, o lo que veo más probable, impedir que en España se instaure una república constitucional? ¿No verán esas potencias una oportunidad para seguir fragmentando España como lo han estado haciendo hasta ahora? Muchas gracias y un saludo. No es que haya una especial antipatía de las potencias del mundo hacia España. No, es que en tanto en cuanto la libertad política colectiva sea un obstáculo para la explotación libre de la riqueza de otros pueblos por las grandes potencias, se opondrán a cualquier cambio democrático. Pero son muchas las formas que revisten las oligarquías para conservar el poder político como medio, como instrumento para llevar a sus últimas consecuencias su dominio económico. Pero claro que sí, hay que estar prevenidos siempre. Pero ahora hay una oportunidad que no se presentaba en España ni en ningún país europeo desde el final de la Guerra Mundial. Por primera vez hay una oportunidad. Yo la he señalado. Los que me habéis oído, la última locución mía de 20 minutos para explicar el significado profundo que tiene la separación, el divorcio de intereses entre el presidente de Estados Unidos, Trump, y la canciller alemana, Merkel. Ese conflicto. Hice una locución especial, después de haberme retirado durante un tiempo por razones
de salud. Me consideré obligado a explicaros que por primera vez desde la Guerra Mundial, desde el final de la Guerra Mundial, por primera vez está claro la ruptura de intereses comunes entre los vencedores de la Guerra Mundial, Estados Unidos y Reino Unido, y en teoría Rusia como heredera de la Unión Soviética, la separación de intereses de los pueblos vencidos, especialmente Alemania. Sí, los pueblos vencidos han tomado una revancha porque una defectuosa concepción de la estrategia de la paz hace que una regla sea casi permanente. Los pueblos vencidos en una guerra, por miedo de los vencedores a que se repita el conflicto en el futuro, suelen ser sometidos a unas normas donde se eliminan, por ejemplo, de los gastos públicos de los países vencidos, el ejército, las fuerzas armadas, con lo cual Alemania y Japón fueron los primeros países vencidos que adquirieron un predominio en sus economías. Cuidado. Hoy se ha abierto una brecha mucho más profunda de lo que creen sus protagonistas. Ni Trump adivina a dónde conduce las políticas que él está impulsando. La señora Merkel sí que lo sabe. La señora Merkel sabe que la moneda del euro y la Unión Europea han sustituido la antigua fortaleza del marco alemán. Y todos trabajan en Europa para el engrandecimiento de Alemania. La denuncia de Donald Trump contra lo natural, eso no es un pecado. Que si Alemania vende más coches, más automóviles en Estados Unidos que Estados Unidos en Alemania, que eso produzca un superávit permanente de la balanza de pagos a favor de Alemania, eso no tiene por qué extrañarse, eso es lo normal de qué, de un sistema económico que produce ese resultado. Pero eso no se puede combatir por medios coactivos ni arbitrarios. Lo que sí se puede hacer es tener políticas propias que disminuyan el poder de Alemania y de Merkel sobre toda la Unión Europea. En eso España debe estar, una vez que se quite de encima esta oligarquía dominada por Merkel, tiene que adquirir que Europa tiene que ser algo diferente de lo que hasta ahora es. Europa no tiene personalidad ninguna, porque la Europa continental es la Europa vencida en la Guerra Mundial y reconstruida por Estados Unidos, Plan Marshall y Plan de Eisenhower de reconstrucción europea. La Unión Soviética, Stalin, quiso entrar en el reparto del Plan Marshall. Eso no se sabe, no se quiere saber. Y fue la negativa de Truman la que motivó el comienzo de la Guerra Fría. Quien dude de mis palabras, que lea las memorias de Spaak, el primer secretario general de la OTAN. Atención a lo que estoy diciendo. Es un momento histórico nuevo el que empieza. Y tenemos la suerte de estar nosotros viviendo este momento excepcional, donde se va a producir un cambio en las hegemonías políticas mundiales. Y en ese cambio va a tener un papel importantísimo si la Unión Europea adquiriera conciencia de que quien la hace no tener política exterior propia es la ambición alemana de subordinar el interés de todos los países europeos al interés alemán. Nosotros, claro que a Europa le puede perjudicar la política económica de Trump, por supuesto. Sin embargo, las medidas de Trump disminuyendo el poder y las ambiciones a corto plazo egoístas de Merkel
son nuestras razones. Es la Unión Europea la que tiene que hacer suyas las razones para evitar el poder excesivo que tiene Alemania sobre los demás países europeos. Y el apoyo inicial de Donald Trump para acabar con la tensión, como si en Rusia fuera la continuación de la Unión Soviética, como si no hubiera habido ruptura entre los regímenes comunistas y la actual oligarquía rusa, que no es distinta de la oligarquía de toda Europa. Pero nuestro interés está en eso, en acercar nuestras posiciones a las de